Hola, buenos días. Estamos juntos otra vez para hablar de humanismo, renacimiento y reformas. Estamos hablando del humanismo, que es una nueva manera de pensar. Ya vimos que se trata de una ruptura con la Edad Media, con técnicas que permiten ver el mundo y el ser humano de forma diferente, con el redescubrimiento de la antigüedad, que también incita a tener una imagen más positiva del hombre, pero bueno, hay una visión más negativa, la verdad, de las mujeres con la caza de brujas que hacen los humanistas. Los humanistas tienen también una nueva manera de vivir y de gobernar. Los humanistas efectivamente consideran que una educación ambiciosa es necesaria, consideran que el ser humano tiene muchas posibilidades, muchos futuros posibles. Los animales no, los animales están como programados para una cierta vida, los humanos nacen muy desprovistos, muy débiles, pero tienen muchas oportunidades, muchos futuros posibles, pero hay una condición, es necesario desarrollar los talentos, es necesario entonces educar a los niños. Erasmo de Rotterdam decía que uno no nace hombre, se hace hombre. Entonces, uno se nace animal, pero la humanidad se construye. Es un trabajo. Hay que desarrollar las posibilidades para llegar al máximo de las capacidades humanas. Y entonces la educación que quieren los humanistas es una educación muy, muy ambiciosa. Podríamos comprobarlo leyendo un texto de François Rabelais que redacta, que escribe libros, libros como Pantagruel, por ejemplo, y en Pantagruel hay cartas en las que el padre de Pantagruel le cuenta qué educación quiere para su hijo y podríamos ver lo ambicioso que es esta educación. Me parece más interesante con un video hacer algo un poco más visible, algo un poco más en imágenes, y me parece entonces que describir una pintura sería más interesante que leer un texto, para ver un poco quiénes son estos hombres un poco ideales de los humanistas, para ver un poco cuál es el modelo de los humanistas. Vamos a hablar de dos cortesanos, de courtisans, pues son personas que viven alrededor del rey. Y estos personajes necesitan una educación completa. Son un poco el modelo para algunos humanistas de lo que tiene que ser la educación. Y será también una buena oportunidad para nosotros de ver lo rico que puede ser un trabajo de pintor en aquella época. Vamos a ver que efectivamente una pintura puede ser absolutamente llena de símbolos. Vamos a trabajar entonces con una pintura que está en Londres, eh, una pintura realizada por Hans Holbein. Hans Holbein es un pintor suizo que trabajó mucho tiempo en Londres al servicio del rey Enrique VIII. Y Hans Holbein realiza en 1533 una pintura que se llama Los Embajadores. Y esta pintura es el retrato de dos amigos. El hombre en la izquierda se llama Jean de Dinteville y su amigo se llama Georges de Selve. Pues entonces se trata del retrato de dos franceses. Estos dos franceses son jóvenes.
¿Cómo lo sabemos? Pues porque está escrito en la pintura. Hay que acercarse un poco. En la daga del hombre de la izquierda, Jean de Dinteville, está escrito su nombre en latín. Está escrito que tiene 29 años. En cuanto a su amigo, a la derecha, se apoya en un libro y en este libro está escrito en latín también que tiene 25 años. Bueno, bien lo sé, para vosotros son muy viejos, pero hay que pensar que son embajadores y para embajadores son muy jóvenes. ¿Qué sabemos también de estos hombres? Sabemos que son ricos. ¿Cómo lo sabemos? Pues por detalles, como sus vestidos. Llevan, por ejemplo, llevan abrigos de piel, vestidos hechos de piel o con mucha piel. Es una señal de riqueza. Llevan también tejidos de lujo, como seda o como terciopelo. Además, entre ellos, en el mueble, está una alfombra turca, un producto importado también de lujo. Sabemos también al admirar esta pintura que son poderosos. Son poderosos. Jean de Dinteville es embajador de Francia en Inglaterra. Su amigo es también diplomático y obispo, entonces es un clérigo, pertenece a la Iglesia Católica. Y además, Jean de Dinteville lleva una medalla de oro, una medalla que permite saber que pertenece a una orden de caballería francesa, prestigiosa, la Orden de San Miguel, que solo cuenta 36 miembros. Pues entonces, personajes importantes. Además, podemos decir, solo al admirar, al describir esta pintura, que son cultos, son cultivés. Lo sabemos por los objetos que están en el mueble central. Son objetos que se refieren a ciencias. Tenemos arriba, a la izquierda, un globo celestial, un globo celeste. Se refiere a la astronomía. Tenemos también muchos objetos, a la derecha, muchos objetos que permiten medir el tiempo, permiten indicar la hora, con diferentes métodos. Abajo tenemos un globo terráqueo, un globo terrestre, se refiere a la geografía. Hay también instrumentos de música, hay un laúd y flautas, la música. Y hay también un libro abierto en una página con un instrumento de geometría y este libro, este objeto, se refieren a las matemáticas. Entonces, son cultos. Y es interesante hablando de la educación de los humanistas, porque vemos a dos hombres que son embajadores, que entonces seguro hablan latín, que es el idioma internacional de aquella época, hablan francés, por supuesto, a lo mejor hablan también inglés, quizás conozcan otros idiomas, y al parecer se interesan por las ciencias y también por artes, como la música, que se sitúa un poco entre los dos. Hay ciencias, pero también artes. Estos hombres, entonces, tienen mucho, tienen todo. La juventud, la riqueza, el poder, la cultura, la inteligencia, pero la pintura nos dice que nada de todo eso tiene importancia frente a la muerte. Podéis haceros una pregunta, ¿por qué hablar de la muerte al mirar esta pintura? Bueno, es momento de interesarse por el objeto que está en el suelo, algo un poco raro, que hace pensar en un rollo de papel.
no sería una sorpresa, ya que en el centro hay muchos objetos que se refieren a las ciencias, entonces, ¿por qué no tener un rollo de papel que está cayendo en el suelo? Pues no se trata de un rollo de papel. Para entender de qué se trata, hay que mirar la pintura no de frente, pero desde el lado. Desde el lado podemos entender que este objeto es un cráneo humano desformado. Este cráneo humano, aquí lo tenemos con su forma normal. Esta calavera es un símbolo que representa la muerte. Y esta muerte, la muerte está en la pintura bajo forma de lo que llamamos una anamorfosis. Entonces, tenemos aquí un objeto desformado. El pintor hace un juego con la perspectiva, con un juego óptico. La muerte está presente, pero para verla hay que cambiar de punto de vista. Pero está muy presente. Y efectivamente, en aquella época hay muchas obras, muchas pinturas que evocan con un cráneo la presencia, la omnipresencia de la muerte y la idea de que la riqueza, la vida humana, el poder, no significa nada frente a la muerte, que ningún humano puede usar su riqueza, su poder para descartar a la muerte. Pero, bueno, eso es una idea, no es una idea muy alegre, no parece muy optimista, pero hay también algo más en el rincón que está a la izquierda y arriba. Vamos a ver un poco lo que es, vamos a acercarnos y vamos a encontrar una estatua de Cristo en la cruz. Vamos a encontrar un crucifijo. Pues significa que Dios está presente, la religión está presente. Y esto sí que es optimista, porque, sin embargo, la muerte está presente, pero sin embargo, la salvación es posible gracias a la fe católica en Dios, que puede ocultarse, como aquí, es muy discreto, pero que está omnipresente. Entonces, la salvación es posible gracias a la fe en un mundo. ¿Por qué hablar del mundo? Pues ahora vamos a ver el suelo. El suelo es muy especial. Y este suelo muestra que Holbein no hace solo un retrato de dos personas privadas, hace un retrato muy simbólico, porque este suelo es la copia de un suelo famoso, es el suelo de la abadía de Westminster en Londres. Es una iglesia donde los reyes de Inglaterra reciben su corona y donde se sientan por primera vez en su trono. Es el lugar de la coronación, de la intronización de los reyes de Inglaterra. Y este suelo tiene formas geométricas que simbolizan el mundo, que simbolizan el universo. Entonces, tenemos en esta pintura algo universal. No se trata solo de dos individuos. En un mundo, entonces, en un mundo cristiano dividido. Pues cristiano lo entendemos, ya hemos visto la presencia de Cristo, pero dividido ¿por qué? Vamos a ver de más cerca los objetos que están abajo en el mueble. ¿Y qué vemos? Vemos el mundo con Europa en amarillo y este mundo está al revés. Este mundo está trastornado. Significa que estamos en un periodo de tensiones, de guerras, de divisiones. Es un periodo difícil y es un periodo en el que los diplomáticos, los embajadores son muy importantes. Pero tenemos también
un instrumento de música, el laúd, le luth. El laúd es en general un símbolo de armonía. Y este laúd, no sé si lo habéis visto, tiene una cuerda rota. Para verla mejor, la subrayo. Aquí está. Esto significa que la armonía se rompió. Pero podemos ver también que en el libro de matemáticas, en el libro de aritmética más precisamente, la primera palabra de la página abierta es la palabra alemana que significa dividir. Entonces se refiere a la división. No es una casualidad. Hay otro elemento. Tenemos flautas. Pues falta una flauta. Hay un espacio vacío donde tendríamos que encontrar una flauta. No está. Y tenemos también un libro abierto, un libro que contiene himnos luterianos, es decir, que contiene canciones religiosas protestantes. Y este libro es el símbolo de una división religiosa de Europa. Aquí con este detalle podéis ver que la pintura es tan precisa que podemos leer la música, que podemos leer las palabras. Así que efectivamente es posible identificar con precisión a esta música. Pero esta pintura se puede interpretar también de otra manera. Podemos dividirla en dos partes iguales. La izquierda es el lado de la vida activa, porque aquí está un hombre que lleva una espada, que lleva una daga, que es un hombre de acción, que es embajador, pero que es también caballero, que pertenece a una orden de caballería. Es un hombre, entonces, que tiene una cultura literaria, lingüística, científica, pero que necesita también ejercicio físico. Es un hombre que seguro tiene como ocio la caza. Es un hombre que tiene que acompañar al rey a la guerra, si hace falta. Entonces necesita una educación también física del cuerpo. Y en el otro lado tenemos su amigo, que es un sacerdote, que es un clérigo. Entonces no es una persona que tiene que combatir, por ejemplo, pero es una persona que tiene que meditar, que tiene que pensar, reflexionar, educarse. Entonces tenemos aquí dos aspectos de la cultura humanista. Tenemos por un lado la educación del cuerpo, por otro lado la educación de la mente. Y efectivamente, como se decía desde la antigüedad, mente sana en un cuerpo sano. Se puede dividir también en dos partes, arriba y abajo. Arriba tenemos el cielo, pues ahí está el crucifijo. Está la perfección, y la perfección la vemos con el globo celestial, por ejemplo. Y abajo está la tierra, está el mundo, está la división. Lo hemos visto, mundo cristiano dividido. Entonces, pues sí, cielo, tierra, perfección, división. Y además podemos también distinguir en esta obra dos ejes, dos axes. Un eje que sigue la desformación del cráneo abajo, es el eje de la muerte, y tenemos también otro eje, es el eje de la salvación, un eje que empieza con la cabeza de Cristo, que pasa por un ojo de Jean de Dinteville, que pasa también por el globo celestial, por los instrumentos que permiten medir el tiempo, y llegamos al mismo punto de partida, al mismo punto de vista que el eje de la muerte. Entonces, sí, efectivamente está la muerte, pero también la salvación. Bueno, lo vemos, es una obra muy compleja y para entenderla uno necesita la cultura de un humanista. Los humanistas pues consideran la educación como algo muy importante, algo absolutamente central, y hay un personaje que necesita una educación muy avanzada, muy completa,
es el príncipe, es el rey. Y los humanistas tienen también una idea precisa de lo que tiene que ser un rey, un emperador, un conde, un príncipe o lo que sea. Aquí tenemos un retrato realizado por un pintor que se llama Jean Clouet, un retrato del rey de Francia, François I, Francisco I. Y Francisco I es un buen ejemplo del cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna, en cuanto a lo que es un rey. En los primeros años de su reinado, Francisco I quiere ser un rey caballero. Es un rey que combate con sus hombres en la batalla. Es un rey que se presenta como el rey caballero que ampara a los más débiles, que respeta su palabra. Pero este rey sufrió una derrota en una batalla, la batalla de Pavía, en 1525, y se encuentra prisionero de su enemigo, Carlos V. Y a partir de este momento cambia. El rey caballero de la Edad Media se convierte en el rey que quieren los humanistas, se convierten en el rey que imagina un autor muy famoso de la Edad Moderna, un italiano de Florencia que se llama Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es un autor famoso, su nombre ha dado un adjetivo maquiavélico, ha escrito un libro, El Príncipe, que explica en su idea lo que tiene que ser un buen monarca, un buen soberano. Maquiavélico, pues es un adjetivo que significa una persona que considera que el fin justifica los medios y que lo más importante es obtener lo que uno quiere, es llegar a su objetivo y poco importa la manera de hacerlo. Y aquí tenemos un fragmento de uno de sus libros, no se trata aquí de un fragmento del Príncipe, pero es muy interesante. Dice, en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, pues entonces cuando se trata de pensar en lo que necesita la patria, cuando se trata de salvar al país, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, la piedad, la pitié, lo laudable o lo vergonzoso, laudable, digne de louange, lo vergonzoso es que honteux, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad. En otras palabras, significa que el rey debe estar listo para todo en el interés del Estado. El fin justifica los medios. Y otra vez es algo nuevo. Francisco I, para dar un ejemplo de este tipo de rey, se encuentra entonces prisionero y como prisionero va a prometer, va a jurar que si lo liberan pagará una cantidad de moneda muy importante, pagará un rescate, va también a firmar un tratado con Carlos V y tendrá que enviar a sus dos hijos a España en su lugar. Y Francisco I, en esta situación, cuando regresa a Francia, decide que el tratado no vale nada, decide que no puede pagar el rescate que ha prometido pagar porque Francia no puede permitirse perder una cantidad de moneda tan importante. Y sus hijos tendrán que esperar años en España.
porque Francisco I, entonces, está listo para olvidar su promesa, para romper su promesa, porque considera que el interés del Estado está en juego. Los humanistas pues tienen una idea precisa de lo que es un hombre de verdad, de lo que es un buen rey, y a veces proponen también un modelo de sociedad ideal. Y aquí llegamos a una palabra inventada por un humanista, la utopía. ¿Qué es la utopía? ¿De dónde viene? Pues utopía es una palabra inventada por un hombre político británico, por un ministro británico que se llama Thomas More. Aquí lo vemos pintado por Hans Holbein, otra vez. Ha escrito entonces un libro llamado Utopía. Utopía es una palabra que viene del griego. Topos significa lugar, u puede significar por ninguna parte o perfecto. Entonces, utopía puede traducirse por el lugar que no existe, el lugar que no está por ninguna parte, o podría traducirse como el lugar perfecto. De todas formas, Thomas More escribe este libro. En una primera parte hay una forma de debate entre diferentes personajes. Y en la segunda parte se trata de un cuento de viaje. Se cuenta un viaje a un país muy lejano, a una isla que se llama Utopía. Y se cuenta cómo viven los habitantes de este estado, de esta isla que se llama Utopía. Aquí tenemos la representación, el grabado que representa la isla en el libro de Tomás Moro. Se nota que es un libro publicado en latín. Y que dice Tomás Moro, que explica Tomás Moro sobre los utopianos, los habitantes de Utopía, pues dice que los utopianos que no adoptaron la religión cristiana no intentan, sin embargo, desviar a nadie de esta fe y no persiguen a sus adeptos. Entonces, los utopianos, algunos utopianos se vuelven cristianos y los otros no persiguen a los utopianos cristianos. Es en efecto uno de los principios más antiguamente establecidos en Utopía, que ninguno debe ser molestado por razón de su religión. Eso es interesante, significa que en Utopía existe la tolerancia religiosa. El proselitismo, es decir, la voluntad de convertir a los otros a su propia religión, estaba permitido a condición de que se proceda con suavidad, douceur y moderación, de que se propague la fe por argumentos razonables, de que no se destruya brutalmente la religión de otros. Estaba prohibido, si la persuasión fracasaba, fracasar, échouer, recurrir a la violencia y a la injuria. La intolerancia en los debates religiosos se castigaba, castigar, punir, con el exilio o la esclavitud. Eso es interesante porque vemos que para un hombre como Tomás Moro la esclavitud es algo bueno, que existe y que puede ser muy normal. Usar de violencia y de amenazas con el fin de hacer aceptar como cierto por todos lo que uno cree ser la verdad, les parecía un método tiránico y absurdo. Este texto entonces dice que en Utopía existe la tolerancia religiosa, que está prohibido atacar a una persona por motivos religiosos. Y eso es interesante porque es más o menos lo contrario de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Inglaterra en aquella época, porque la tolerancia religiosa más o menos no existe. Así que cuenta lo que describe como en un viaje
un país lejano, pero solo es una manera prudente de describir una sociedad ideal y de criticar a lo que pasa en su propio país. Y en una traducción francesa del siglo XVIII, lo vemos muy claramente. L'utopie de Thomas More, chancelier d'Angleterre, idée ingénieuse pour remédier au malheur des hommes et pour leur procurer une félicité complète, cet ouvrage contient le plan d'une république dont les lois, les usages et les coutumes tendent uniquement à faire faire aux sociétés humaines le passage de la vie dans toute la douceur imaginable. République qui deviendra infailliblement réelle dès que les mortels se conduiront par la raison. Es interesante porque este libro dice que lo que describe Tomás Moro es una sociedad ideal. Entonces se nota que es una crítica a lo que pasa en Europa y en su propio país. Y cuando seguimos la descripción que se hace en el libro de esta isla de utopía y de sus vecinos, bueno, llegamos a una representación que hace pensar en países que conocemos. Así que lo vemos, este texto es una crítica a lo que se hace en aquel momento y es también la descripción de una sociedad ideal. Los humanistas pues no faltan de ideas sobre lo que es el mundo, el humano, admiración para la antigüedad, ideas para la educación, ideas para el gobierno, pero ¿cómo se difunden las ideas de los humanistas? ¿Cómo pueden dar a conocer sus ideas? ¿Cómo pueden debatir entre ellos a propósito de estas ideas? Vamos a ver que existen dos medios principales para difundir estas ideas. Primera posibilidad, primera manera de difundir estas ideas es la República de las Letras, la République des Lettres. ¿Qué es esto? La República de las Letras es una red social. ¿Qué es una red social? Bueno, es algo que vosotros conocéis muy bien. Esto es una red social. Esto es una red social. Y ahora que estamos en periodo de confinamiento, esto también lo es. Y al parecer es algo muy útil para los alumnos franceses. Entonces, se organiza una forma de comunidad de humanistas europeos. ¿Cómo se comunican? Porque hablar de una red social está muy bien, pero en aquella época Internet no existe. Entonces, ¿cómo hacen? Lo vamos a ver gracias a un humanista muy famoso ya en su época, que en su época llaman el príncipe de los humanistas, entonces podríamos decir el primero de los humanistas, el más importante de los humanistas, un hombre que se llama Erasmo de Rotterdam. Aquí pintado por, otra vez, Hans Holbein. Hans Holbein que lo representa con un libro, y en este libro está escrito en griego y latín, otros ejemplos de la cultura humanista, la obra Hercúlea, referencia a Hércules, de Erasmo de Rotterdam. Significa que es un autor muy importante que ha escrito mucho. Y este autor sí que es importante hasta nuestros días. Lo vemos porque ha dado su nombre a un programa, el programa Erasmus. En efecto, el programa Erasmus de 1987 es un programa, es un plan de acción de la Comunidad Europea para la movilidad de estudiantes universitarios. Es decir, que es un programa para favorecer los intercambios entre universidades, es un programa para favorecer la movilidad de los estudiantes en Europa. Entonces, es una manera de hacer de nuevo lo que hacían los humanistas como Erasmo. Es decir, que se trata de viajar en Europa, se trata de ir a ver lo que se enseña en otros lugares, en otras universidades. Aquí tenemos un mapa que presenta los viajes de Erasmo. Son viajes largos, lentos,
porque en aquella época un viaje en Europa dura semanas, meses, años. Podemos ver que desde Rotterdam ha visitado más o menos los Países Bajos, ha visitado Inglaterra, Francia, Alemania, un poco Suiza y sobre todo mucho Italia. Y con estos viajes puede seguir lecciones, puede leer libros en bibliotecas, puede hablar con otros humanistas. Pero bueno, como lo decía, son viajes lentos y difíciles. Entonces, hay también otro medio importante. Los humanistas escriben cartas, escriben mucho. No pueden enviar mensajes por internet, entonces si escriben, bueno, claro que es mucho más lento, pero un hombre como Erasmo escribe a cientos de correspondientes en toda Europa, ha escrito miles de cartas. Vemos aquí el reparto de sus correspondientes. Vemos que puede escribir a muchos humanistas situados en diferentes países. Bueno, pueden escribirse en latín, otra vez es el idioma común de los intelectuales en aquella época, y se nota que escribe a hombres como Tomás Moro, que ya conocemos, a un impresor como Guillaume Budet, a un médico, monje y autor como François Rabelais, a un impresor como Aldo Manuzio en Venecia, o también a un monje un poco especial en Alemania como Martín Lutero. Escribe a reyes, a papas, a mucha gente. Y puede entonces compartir sus ideas, sus lecturas, puede también debatir sobre diferentes temas. Entonces es exactamente lo que se hace hoy en día en una red social por Internet, solo que en aquella época no hay Internet. Hay otra manera de comunicar, de difundir las ideas y la difusión de estas ideas es el papel clave que desempeña la imprenta, le rôle clé de l'imprimerie. Efectivamente, aparece en Europa en el siglo XV la imprenta. La imprenta es algo nuevo, es algo muy importante porque antes de la imprenta, en la antigüedad, en la Edad Media, los libros se copian a mano, se reproducen por copias a mano. Es un proceso lento, caro, entonces se producen pocos libros y estos libros valen mucho dinero, son objetos de lujo. El problema, además, con estos libros, que son poco numerosos, que son caros, es que al copiar es fácil hacer errores y estos errores con el tiempo pueden multiplicarse y cambiar el texto, lo que puede ser un problema serio. Entonces se busca una manera de reproducir un libro varias veces sin faltas. Ya existe un proceso en la Edad Media que se llama la xilografía. Xilo, la madera, grafía, escribir. Se utiliza una placa de madera esculpida, se pone tinta en esta placa y así es posible reproducir en una hoja de papel. El papel ha llegado desde China a Europa más o menos en el siglo XIII. Entonces es posible reproducir, como aquí, una escena en una hoja de papel. Es posible también hacer lo mismo con un texto. Tenemos aquí una placa de xilografía con un texto completo. El problema es que esculpir todo un texto pide tiempo, no se puede cambiar, es mucho trabajo. Lo vemos aquí, bueno, esto aquí estamos en Asia, pero es un trabajo se trata efectivamente de la realización de una placa de xilografía, es mucho trabajo.
Y bueno, con letras separadas se podría componer un texto, imprimir, descomponer, componer otro texto, imprimir. Bueno, sería algo más práctico. Y efectivamente es posible grabar letras separadas y entonces, a partir de estas letras, componer textos. Hay también otro problema que solucionar. La madera es una materia que no es muy dura, que poco a poco se desgasta y eso hace que no se puede hacer muchos ejemplares. Se puede hacer quizás un centenar de ejemplares, pero no se puede hacer miles de ejemplares. Eso no es posible. Por eso se inventó algo diferente. Se inventó los tipos móviles, les caractères móviles. Entonces se hacen letras separadas que se pueden reunir en una matriz para componer un texto. Y además, si se hacen estos tipos en metal, vamos a obtener unas letras mucho más duras y mucho más duraderas. Entonces es posible con este sistema de tipos móviles de metal producir mucho más ejemplares. Aquí tenemos una matriz de imprenta del siglo XV en Europa y tenemos aquí el resultado en la hoja de papel que se utiliza. Pues entonces tenemos tipos móviles, tenemos una tinta, tenemos unas tintas, porque aquí tenemos 3 tintas diferentes, tenemos pues hojas de papel. Entonces, ¿cómo se hace concretamente este trabajo de cómo se imprime, cómo se hace este trabajo? Bueno, es lo que vemos aquí. Aquí tenemos la prensa de Johannes Gutenberg, un alemán que sería el inventor de la imprenta. Pues vamos a ver cómo funciona. En esta prensa, la presse, está la matriz con los tipos móviles de metal. Se esparce tinta con tampones. Se pone en posición la hoja de papel que se pone en contacto con la matriz. Para tener un contacto nítido y regular se utiliza la prensa, se ejerce una presión fuerte y regular. Después de esta operación se saca la hoja de papel que después entonces puede secar tranquilamente. Con todo este proceso obtenemos libros como este libro. Esto es la Biblia de Johannes Gutenberg, es el primer libro impreso en Europa por el método de tipos móviles metálicos. Se llama la Biblia de 42 líneas y aquí tenemos el número 35 que se sitúa en Estados Unidos. Es un libro impreso sobre pergamino. El pergamino es piel. Se trata de piel, no se trata de papel. El pergamino, le parchemin c'est de la peau, c'est du cuir de veau. Pues no se trata de papel, es algo más caro, pero también más sólido, más duradero. Y se nota que el primer libro impreso en Europa es una Biblia, pues es un libro religioso, además es un libro en latín y es un libro escrito con letras góticas, como se hacía en la Edad Media, cuando se copiaba a mano estos libros. Pero poco a poco el libro, con el tiempo, evoluciona. Aquí tenemos un libro impreso en el siglo XVII y notamos diferencias. Primera diferencia es un libro más pequeño. Hay números de páginas, hay capítulos, hay un índice. Y además no está escrito en latín, está escrito en lengua popular, aquí en francés. Notamos también que aquí no hay letras góticas, son letras romanas
aquí es una obra de teatro, pues tenemos los nombres de los personajes que están escritos en letras romanas y el diálogo está escrito en letras itálicas. Son letras inclinadas y letras inclinadas inventadas en Italia en 1500 por un empleado del impresor veneciano Aldo Manuzio, que es uno de los correspondientes de Erasmo. Pues entonces el libro con la imprenta puede multiplicarse y también se transforma, porque poco a poco podemos imprimir libros de religión, de derecho, de ciencia, de literatura, novelas, de filosofía, de lo que sea. Y se puede imprimir en latín, en griego, en francés, en español, etc. Entonces, con la imprenta se multiplican los libros. En los siglos en los que solo hay manuscritos, pues se producen en toda Europa pocos libros. Con el siglo XV, a los manuscritos tenemos que añadir lo que llamamos los incunables. Los incunables son los primeros libros impresos, los que fueron impresos antes de 1501. Entonces, los libros impresos en el siglo XV. Y en los siglos que siguen se produce una cantidad impresionante de libros impresos hasta llegar en el siglo XVIII a 1000 millones de libros producidos en Europa. Entonces se nota que el aumento es enorme y por eso las ideas pueden difundirse mucho más rápidamente. Para resumir lo que hemos dicho, tenemos entonces un alemán, Johannes Gutenberg, que inventó la imprenta, la prensa, los tipos móviles. Es lo que podemos leer en libros y hasta en los libros de texto del nuevo programa de Segunda. Pero esto es falso. Efectivamente, Johannes Gutenberg no inventa la imprenta. La imprenta ya existe muchos años antes en Asia. Aquí tenemos el libro impreso más antiguo que se conoce. Es un libro chino del siglo IX. Es un libro budista y se realizó por xilografía. Los chinos efectivamente ya utilizan placas de xilografía como esta, en la que se aplica la tinta y una hoja de papel para obtener una página impresa. Se sabe también que un chino que se llama Bisheng inventa los tipos móviles. Los hace de tierra, de porcelana primero, en el siglo XI. Y los coreanos mejoran este sistema haciendo tipos móviles de metal. Y así llegamos a una matriz como esta, que se compone efectivamente de líneas, y en estas líneas tenemos tipos móviles de metal. Eso permite la producción de libros impresos como este. El libro que podéis ver aquí es el Jikri, es un libro budista coreano, y este libro budista fue impreso en 1377. Es el libro impreso existente más antiguo con tipos móviles de metal. No, eso no lo digo yo, es lo que dice la UNESCO. La UNESCO, que es una organización internacional de cultura, declaró que se trataba del libro impreso con tipos móviles de metal más antiguo que conservamos ahora. Y es interesante porque este libro fue producido 78 años antes del libro de Gutenberg. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Johannes Gutenberg inventó la prensa, eso sí, porque los chinos no utilizan y los coreanos no utilizan un instrumento de este tipo. Inventa tipos móviles para la escritura europea, eso sí que es la verdad. Bueno, se trataba de matizar un poco
lo que se puede leer todavía hoy en día en muchos libros. Y con esta verdad, pues se acaba la misa por hoy, porque veremos en el vídeo que viene el Renacimiento, veremos cómo se transforma el arte, un arte que también se inspira de la antigüedad. Bueno, entonces, hasta luego a todos.